Entonces, alto y claro. Adelante. Y gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Abrazo. Y bueno, cerrar con broche de oro, digo yo, mis participaciones aquí en esta magia de los webinars, la magia de la PMO. Aunque bien sabes, pues, que mis temas de repente se alejan un poco de lo que es PMO per se, pero tienen que tener estos conocimientos, tienen que tenerlos para poder gestionar proyectos cuando le toque algún proyecto que tenga alguna relación con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues déjame entonces hacer una pequeña presentación por mi parte. Mi nombre es Gerardo Medina, pues yo soy ingeniero civil. Soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y tengo una maestría en Administración de Empresas de Construcción de la Universidad Philadelphia University en el año 93. Igualmente, pues, soy miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de la Asociación Venezolana de Ingeniería de Inspección, Dirección y Supervisión de Obras. Soy miembro profesional de Lean Construction México. Igualmente, vicepresidente de la Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica. De ahí viene un poco lo que es el tema de hoy. Director de Ingemeca 56, Servicio Integral de Ingeniería. Y por último, para resumir, docente, consultor, conferencista nacional e internacional en gerencia de construcción, Lean Construction e ingeniería ecológica. Bueno, vamos entonces, esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la gestión sostenible y circular en obras de construcción y cuáles son aquellas metodologías de tipo colaborativo que están ahorita muy en el tapete, ¿ok? Para gestionar proyectos y cómo podemos hacer nosotros para validar la calidad a través del ciclo de vida del proyecto. Luego vamos a tener una pequeña ronda de preguntas que con todo gusto pues les serán respondidas. Entonces, bien es claro para todos que la industria de la construcción es un importante motor socioeconómico de los países o de nuestros países. Sin embargo, esto trae pues consigo de la mano pues grandes responsabilidades, ya que convierte al sector en uno de los principales consumidores de recursos, generalmente generando también, son generadores de emisiones de carbonos y de residuos, y esta industria pues tiene mucho efecto con lo que tiene que ver en el mundo, ¿no? Estos impactos pues por supuesto se producen durante todo el ciclo de vida de la construcción de cualquier edificación. Adicionalmente, pues el sector de la construcción representa casi el 40% del consumo de la energía mundial y de las emisiones relacionadas con la edificación o con una construcción, lo cual representa pues un gran desafío para limitar el efecto que tiene sobre el calentamiento global y mantenerlo por debajo de 1.5 grados centígrados. Estas respectivas consideraciones, pues, unidas o aunadas a las metas de descarbonización, plantean entonces la necesidad de dirigir nuestros esfuerzos del sector de la construcción hacia una gestión que sea sostenible y a la vez sea circular de las obras que nosotros ejecutamos. Momento en el que se pueden entonces, en ese interín se pueden controlar entonces de manera importante los potenciales impactos ambientales que nosotros podamos generar en nuestros proyectos. Podría destacar pues que cada uno de los actores o partes interesadas que integran la cadena de valor de la construcción han venido de alguna manera avanzando en medidas que aceleran pues la transformación hacia un mercado más sostenible. Desde el contexto de la política pública, que hay que tomarla también en consideración, y sistemas voluntarios de certificación de construcción sostenible, igualmente hay incentivos de tipo financiero y tributario, y siguen pues todo un camino hacia la meta de sostenibilidad corporativa, entre otros digamos, entre otros movimientos que están orientados hacia esta gestión de la economía circular.
Desde los gobiernos, digamos, nacionales, se ha fomentado pues la construcción sostenible en ciertos países con normativas donde se adaptan medidas para la conservación y la protección de los suelos, por ejemplo, otras que establecen parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertidos puntuales que haga la correspondiente obra, y también aquellas sobre la gestión integral de los residuos de construcción y demolición, conocidos internacionalmente como RCD, entre muchas otras medidas que se están tomando en la actualidad. Y esto lo que pretende es establecer, pues, unos mínimos obligatorios para que la gestión sostenible y circular de la obra se cumplan. Esta normativa está, digamos, no muy avanzada en los países de Latinoamérica, pero sí en el mundo industrializado y en Europa, pues eso está bastante bien adelantado. De igual manera, existen sistemas de certificación en construcción sostenible, como son la certificación LED o la EDGE, que son un tipo de certificaciones que de acuerdo a los requisitos que ellos establecen, te dan una certificación de que tú tienes estás generando un proyecto que es sostenible, sustentable y además amigable con el ambiente. Estas son pues certificaciones que se obtienen de carácter voluntario por parte de los constructores, que suman además un buen número de proyectos que han sido certificados en el mundo. Es decir, ya las personas y las empresas se están preocupando por tener pues un tipo de certificación, como decir, una certificación de PMP, ¿ok? Donde ellos aseguran que están cumpliendo pues con unas normativas, y esto lo que hace es establecer herramientas de toma de decisiones y hacer un reconocimiento a aquellos proyectos por implementar pues las estrategias que disminuyan entonces los impactos asociados a la construcción de cualquier edificación. Por otro lado, de otra manera, pues podríamos decir que el sector financiero también ha propuesto la emisión de los famosos bonos verdes, ¿okay? Que son unas inversiones con fines sostenibles, y la financiación o el financiamiento de proyectos de construcción que se certifiquen como sostenibles desde su inicio, ofreciéndole pues unas tasas de interés preferenciales por cumplir pues con estos requerimientos. Entonces vemos que no solamente son las constructoras, sino que los gobiernos y las entidades financieras que prestan los fondos para desarrollar los proyectos están tomando en cuenta este punto que es muy importante. Por último, pues les puedo decir que desde los objetivos y compromisos de sostenibilidad de las empresas privadas del sector, se están planteando entonces unas buenas prácticas que van mucho más allá del cumplimiento de los mínimos normativos para aportar a una construcción de tipo sostenible. Ahí tienen unos cuantos valores, que quise hacer un resumen de los valores que hay ahí de consumo de materiales, de consumo energético, de consumo residencial y más o menos un nivel de generación de residuos de construcción y demolición a nivel mundial, ¿no? Luego, entonces para lograr la sostenibilidad de un proyecto de construcción, es necesario entonces involucrar a todos y cada uno de los actores o partes interesadas en la cadena de valor a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Desde el momento en que se planea y se diseña un proyecto, se toman entonces decisiones que tendrán un efecto, obviamente, en cómo se construye, cómo se opera y cómo se mantiene. No puedo contestar. No puedo. Entonces, la gestión... Carajo, madre, no puedo. Entonces, como dije, pues desde el momento en que se hace la planeación o el planeamiento de la obra y se hace el diseño, pues esos proyectos toman decisiones que obviamente tendrán un efecto en cómo
se construye la obra, cómo se lleva a cabo, cómo se opera y cómo se mantiene, siempre tratando de conservar pues, esos objetivos de disminuir el efecto sobre el medio ambiente. Entonces, una gestión sostenible o la gestión sostenible y circular en obras de construcción tiene, por supuesto, entonces la intención de contribuir a la transformación del sector al ofrecer entonces unos lineamientos específicos de sostenibilidad y de circularidad para el constructor, que están centrados entonces en la fase constructiva y en consideraciones, digamos, de tipo fundamental sobre las etapas previas, planificación, preinversión, etcétera, etcétera, y en las etapas posteriores de la obra, que cuando entra en funcionamiento, que tendremos que tener en cuenta lo que tiene que ver con el mantenimiento y la operación del proyecto. Entonces, para ello entonces partimos de un entendimiento de lo que es la sostenibilidad, que reduce entonces y mitiga en gran medida los residuos y las emisiones, mejora entonces los impactos ambientales en la construcción y obviamente pues contribuye con la descarbonización, de la industria de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción. Entonces, de esta manera, el webinar está diseñado para fomentar y apoyar el conocimiento de las mejores prácticas de construcción sostenible por parte de un constructor y de la circularidad en relación a minimizar la producción de residuos de construcción y demolición, es decir, los RCD. Igualmente, lo que tiene que ver con el consumo de agua, la preferencia en el uso de materiales y métodos constructivos que tiendan a impulsar y mejorar pues, esta idea de sostenibilidad de los proyectos. Esto permitirá, por supuesto, además que los beneficios y los objetivos de un proyecto sostenible sean más claros para que el equipo de construcción, y que se implementen de manera mucho más fácil y completa durante la construcción de un proyecto. Ahí tienen entonces, en esa gráfica, tener unos mínimos normativos, tener un sistema de certificación, lograr unos incentivos y cumplir con las metas que sean de carácter del sostenible. Entonces, ¿cómo se estructura la gestión de sostenibilidad y circular en nuestra industria? Este tema de sostenibilidad se estructura en 4 grandes temas siguiendo una secuencia o la secuencia del proyecto. Se parte entonces de las consideraciones para que se utilicen durante la vida del proyecto, la vida útil del proyecto, o el ciclo de vida, perdón, consideraciones para tomar en cuenta metodologías que sean de corte colaborativo, que son transversales a todo tipo de proyectos. Y que es el objeto, obviamente, de este webinar. Nosotros nos vamos a centrar en este webinar solamente en la parte de las metodologías colaborativas, porque el tema es bien amplio y extenso y muy interesante además. Por otro lado, pues seguido de esas consideraciones, después de estas de las metodologías colaborativas, que es lo que tenemos acá, tenemos entonces, se toman factores o se toman consideraciones con respecto a la planeación y el diseño, con énfasis entonces en las decisiones que tendrán influencia en la sostenibilidad de la construcción. Eso da paso entonces a lo que conocemos como preconstrucción, que es donde se planifica en sí la obra y se finaliza pues con la etapa de construcción, o el tema asociado a construcción, donde se desglosan entonces todos los subtemas o las subactividades para que la ejecución de la obra pues se haga de acuerdo a un proceso constructivo estándar. Ahí tienen un ejemplo más o menos de cuáles son las diferentes subetapas. Esto es parte, todo esto es parte de ese tema. Entonces nosotros únicamente vamos a tratar lo que tiene que ver con las metodologías colaborativas. Entonces, cada uno de esos temas que vimos anteriormente, en la lámina anterior, pues, y los subtemas que implica cada uno de ellos, pues, se desarrollan en 3 fases.
¿ok? O en 3 frentes diferentes. En primer caso, el alcance y el rol que tiene el constructor en este de un proyecto, los conocimientos previos que tengan y las mejores prácticas. Al final de cada uno de esos temas, pues, o subtemas, se incluye entonces, que es lo que vamos a hacer en, el webinar, en este webinar, pues una lista de chequeo donde vamos a resumir cuáles son las acciones que el constructor debe implementar, pues, con el fin de hacer el seguimiento de una obra sostenible. Entonces, seguimos adelante. Entonces, ¿quién puede usar la gestión sostenible y circular? La gestión sostenible y circular, pues en obras de construcción se desarrolla para ser usada por el equipo de construcción del proyecto y por todas y cada una de las partes interesadas o de los stakeholders, incluyendo pues los contratistas, los subcontratistas, los directores de obra y las personas encargadas pues de la planeación o la planificación, la ejecución y el control de la obra. Entonces, para ello hay que tomar en cuenta unas consideraciones, ¿ok? Con respecto a las metodologías colaborativas y cómo vamos nosotros a validar la calidad de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esas colaborativas, esas metodologías colaborativas son Lean Construction, Integrated Project Delivery y el uso de BIM como herramienta para gestionar y llevar a cabo adelante nuestro proyecto. Entonces, en esta parte resalta pues que hay una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta o que debe tener en cuenta el constructor en relación con la sostenibilidad del proyecto y del proceso constructivo en sí, más allá de sus responsabilidades como constructor. Al aplicar entonces para ello metodologías colaborativas y de validación de la calidad, como son el BIM, el Lean Construction y el proceso integrado Integrated Project Delivery, la entrega integrada de proyectos, y por último también hay que tomar en cuenta lo que es la etapa de comisionamiento. Entonces, dentro de la filosofía de proyectos utilizando Lean Construction, este es el primer tema que vamos a tocar. Debemos definir cuál es el alcance y el rol que cumple el constructor en este tipo de etapa, por decirlo de esta manera, o de metodología colaborativa. Entonces, todos deben saber, pues, deben tener conocimiento que Lean Construction, pues, es una filosofía de gestión de proyectos que está adaptada al sector de la construcción, porque esta nació del Lean Manufacturing, ¿ok? De la empresa Toyota, y nació bajo los principios de Kaizen o de mejora continua para nosotros poder gestionar mejor nuestros proyectos. Entonces, estos principios de esta filosofía se enfocan en especificar el valor del producto para el cliente, tal como lo establece la nueva versión del PMBOK, identificar el flujo o cuál es la cadena de valor que estamos nosotros gestionando con nuestro proyecto, conseguir que el producto fluya de manera continua a través de la cadena de valor, es decir, que no tengamos pérdidas por tiempo, ¿okay? Como lo establecen los desperdicios de la filosofía Lean Construction. Por otro lado, dejar que el cliente condicione ese flujo, ¿okay? Es decir, esto se basa en el sistema de pool de planificación, que el que te está jalando es el cliente, tanto el cliente interno como el cliente externo. Y por último, buscar y perseguir la perfección o el mejoramiento de lo que nosotros estamos haciendo. A medida que vamos nosotros mejorando, vamos subiendo en el nivel o en la escala de perfección, pero la perfección es algo que no tiene límites. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ir mejorando siempre día a día, proyecto a proyecto. Entonces, desde el rol del constructor, la implementación de esta filosofía, es decir, de Lean Construction, puede llevarlo a un mayor control sobre sus proyectos, una mejora consistente en la calidad de la obra y una reducción de desperdicios y sobrecostos y un mejor flujo
de trabajo en la obra para que no haya ningún tipo de demoras o de retrasos. La implementación entonces de esta filosofía Lean Construction, al igual que en BIM, que lo veremos luego, puede tener entonces varios enfoques que van desde una visión un poco más estratégica hasta una visión estratégica para la empresa, hasta una visión para proyectos en particular. Desde la experiencia que tengo, pues, en la implementación de Lean Construction se pueden identificar entonces muchísimas herramientas y metodologías que pueden entonces facilitar su implementación y generar, por lo tanto, valor sin tener que aplicar, pues, la filosofía Lean en su totalidad. O sea, dependiendo del proyecto que tú estés realizando, lleves a cabo, emplearás una u otra herramienta, pero hay una gran cantidad de herramientas que nos pueden servir, nos pueden funcionar para nosotros poder gestionar de una mejor manera nuestros proyectos en el área de construcción. Y ahí tenemos, entonces tenemos Kaizen, que es la mejora continua, los 5 por qué, preguntarnos y cuestionarnos qué es lo que está sucediendo, por qué pasó eso, qué podemos hacer, lo que se llama el Big Room o el cuarto de batalla, que es donde se hacen las reuniones colaborativas con todos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Está el diagrama de Ishikawa, que nos permite determinar cuál es la causa y efecto, ¿ok? Determinar cuáles fueron las causas de algún tipo de problema o situación que se nos puede presentar. Están también igualmente los diagramas de Pareto, el formato A3, que es un formato donde se lleva en una hoja tamaño A3, pues un formato particular que tiene una forma estructurada muy particular. Tenemos Kanban, que son todas las metodologías de visualización y de gestión visual que permiten entonces que todo el mundo pueda, todos los participantes puedan de una manera mucho más fácil tener una visión general de lo que está sucediendo, qué es lo que se está haciendo y quién lo está haciendo. También se habla de lo que es el tag time, el just in time o la entrega oportuna digamos, de materiales y hacer exactamente lo que se requiere, cuando se requiere, en el momento que se requiere. Y por último, pues la herramienta más poderosa que tiene Lean Construction, que es la herramienta de planificación que se conoce como el Last Planner System. Entonces, como les dije, de todas esas metodologías que están nombradas anteriormente, la más conocida es la última, Last Planner System. Esta metodología de trabajo pues permite tener un sistema que se basa en compromisos de los ejecutantes y en restricciones. Levantar restricciones y cumplir compromisos, en otras palabras. Lo que brinda entonces esto, brinda un mayor control de las actividades en la obra y también permite entonces identificar los motivos o causas por las que no se están teniendo los rendimientos esperados o entender de una manera clara por qué surgen esos problemas. Quiero mencionar a esta altura pues que la filosofía Lean es aplicable a todas las áreas de negocios, bancos, establecimientos de ventas de consumo masivo, peluquería, etcétera, etcétera. Lo único que tienen que ver cómo adaptan y cómo pueden aplicar pues las herramientas que presenta pues la filosofía Lean para que puedan entonces ajustarla y adecuarla a su correspondiente proyecto. Perdón, me pasé. Entonces, la metodología entonces, Last Planner System, tiene 3 grandes versiones de los proyectos. Lo que es el plan maestro o el master plan, un plan intermedio, llamado también el plan de 6 semanas a la vista o 6 weeks look ahead, y un plan semanal. Dentro del plan maestro podríamos tener también lo que es una subdivisión del plan por fase. Ya que tenemos nuestro proyecto dividido en fase, aplicamos un plan específico para cada una de esas fases. Entonces, que esto nos permite entonces tener una visión completamente estratégica o macro de todo el proyecto, ¿ok? Una visión mucho más táctica o una visión intermedia de acuerdo a la etapa que estamos trabajando, o una visión más operativa o semanal de los proyectos. En cada uno de esos niveles, pues, tenemos una visión totalmente diferente. Entonces, estas 3 etapas deben estar en concordancia y obedecer entonces a unas programaciones dinámicas
que permitan hacer cambios y hacer modificaciones y ajustes entre cada una de esas fases, ¿no? Ya va, un momentito. Entonces, para parte del éxito, ¿ok? De la implementación de este sistema, de las Planner System, en una obra, es poner entonces en sincronía las expectativas del cliente. Recuérdense que, de acuerdo al PMBOK 7, pues nosotros tenemos que brindar satisfacción o generarle valor a nuestros clientes. Entonces, esto es una realidad, o sea, estando en acuerdo con la realidad y el progreso de nuestra obra. Entonces, el Lean Construction va mucho más allá de las Planner System, pero sin embargo, o no obstante, en la implementación parcial de estas herramientas también puede llevar a mejoras en los procesos y eficiencia en el sector de la construcción. No hace falta emplear, como dije anteriormente, toda la gama de herramientas que tiene la filosofía Lean para poder nosotros gestionar mejor nuestros proyectos. Entonces, es posible evidenciar que hay principios compartidos y similitudes entre los objetivos que tiene Lean Construction y los que vamos a ver más adelante con BIM, que son la reducción de errores, la mejora en los procesos, el aumento de valor entre cada una de las fases, mayor integración de los involucrados en el proyecto y una mejora sustancial en el flujo de trabajo y en el flujo de la información. Entonces se ha propuesto, ¿verdad? Ya está funcionando en ciertos y determinados países, una integración tanto de lo que es Lean con BIM. Y eso podría tener seguramente grandes ventajas en términos de proyectos, de procesos y de estrategia. Esta combinación pues podría obviamente generar una mejora sustancial frente a la forma tradicional de llevar a cabo los proyectos y a la forma que estamos habituados a llevarlo. Entonces, desde unos principios que sean BIM y Lean, se podría entonces obtener no solo mejoras, como le dije, en los procesos, sino también en la estructura organizacional de la empresa, y aquí es donde entra en juego la PMO. ¿Ok? La gente de PMO debe conocer pues los terminologías y las herramientas que presenta la filosofía Lean para poder mejorar su gestión de proyectos. Entonces, Lean tiene, por su parte, pues un vínculo directo con la sostenibilidad, y a esta interconexión se le conoce como Lean o ser el Lean verde, por llevarlo a nuestro idioma español o castellano, desde donde hay varios puntos con un gran impacto sobre la sostenibilidad. ¿Qué tenemos allí? Tenemos una reducción de desperdicio de construcción, ya que si se mejoran entonces los procesos constructivos y se tiene un mayor control, también entonces se reducen los desperdicios de materiales y los sobrecostos. De acuerdo a estudios que se han realizado en años recientes, se ha encontrado pues que hay algún tipo de evidencia de que el Lean Construction puede tener impactos favorables en la reducción de materiales de desperdicio de la construcción, reduciendo de esa manera el impacto de los proyectos de construcción entre un 18 y un 24 o 25% de los desperdicios que ella genera. Entonces, es bueno aclarar pues que estos porcentajes podrían obviamente variar pues entre los diferentes proyectos, y son valores que tomaremos como referencia, ese del 18 y el 24%. Por otro lado, tenemos mejorar el entendimiento del papel del cliente dentro de nuestro proyecto y cómo las necesidades de los proyectos de construcción deben estar entonces alineados con la vida del planeta Tierra, o de nuestro planeta, o de nuestro mundo, un planeta con recursos que son limitados y con una crisis climática que está generando pues estragos a nivel mundial. Todos los países estamos sufriendo pues efectos de este famoso calentamiento global, generándose mayores lluvias, grandes sequías, etcétera, etcétera. ¿Okay?
Por esta razón, entonces, desde una visión Lean, debe proponerse o debe ponerse en primera plana, a primer plano, como cliente al planeta. Ese es nuestro primer cliente, el planeta Tierra, pues donde nosotros estamos viviendo y donde nosotros vamos a perdurar hasta que nosotros mantengamos pues a esta tierra, digamos, en condiciones sanas. ¿Esto para qué? Para que el ejercicio de la construcción no comprometa pues los recursos necesarios para la supervivencia de nuestras siguientes generaciones. Después tenemos pues el impulso de la implementación de Lean en el sector público. Eso ya está sucediendo en varios países ya, tanto en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Como desde los estados, desde los gobiernos, se hace la contratación a gran escala, la implementación entonces de Lean podría no solo tener mejoras de gran magnitud en la sostenibilidad, sino que también pues avances en aspectos sociales, en aspectos económicos y culturales alrededor o que circundan o son parte del entorno de los proyectos de construcción. Entonces, ¿qué conocimientos debe tener previos? Se deben tener para poder aplicar esto. Entonces, hay que tener un personal que sea capacitado para llevar, pues, a cabo la metodología seleccionada para Lean Construction, la metodología que vayamos a usar, las herramientas, o contar con asesoría externa. Hay veces que no tenemos cómo nosotros avanzar como empresa dentro de esta filosofía, entonces tenemos que buscar una asesoría externa en nuestra organización. Después tenemos que identificar la fase en la que se quiere implementar Lean, o bien sea en la planificación, o bien sea en la etapa de inversión, o en la etapa de construcción, en la etapa de mantenimiento. A mi manera de ver, yo la aplicaría en todo el ciclo de vida del proyecto. Porque de esa manera, pues, es posible hacerlo en cualquier momento, logrando una ingeniería de valor mucho mejor. Luego tenemos, por otro lado, pues, definir la metodología y las herramientas que vamos a utilizar para Lean Construction. Y por último, para la implementación, pues, del LPS o las Planner System, entendámoslo de esa manera, debe existir entonces conocimientos en programación y planificación de proyectos, en histograma de recursos y tener un balance en la nueva forma de hacer la planificación o la programación. Entonces, ¿cuáles serían las mejores prácticas que nosotros podríamos desarrollar en este punto con respecto a Lean Construction? Bueno, generar los proyectos Lean desde su planificación, desde el primer momento, desde su concepto, desde que se conceptualiza el proyecto, de manera de ir empezando pues, con la aplicación de las herramientas correspondientes que nos permitan pues, a nosotros tener que no haya interferencias, que no haya colisiones, que haya una mejor selección y un menor uso o consumo de materiales, que nosotros podamos entonces en esta etapa planificar qué es lo que se va a comprar, porque eso es lo que le conviene desde el punto de vista de sostenibilidad a nuestro proyecto. Después, cambiar las programaciones a niveles de proceso. No podemos tratar solo esto como una obra para tener un macro proyecto, pues un plan maestro, el cual solamente, a mi experiencia, se cumple solamente cuando tú lo generas, después vienen cambios irremediables. Entonces, esto se debe hacer en concordancia o en sincronía también con soporte de la empresa, como la parte de ventas, compras, contratos, y también tiene repercusión, obviamente, pues, en lo que es la obra en sí. Después hay que aplicar herramientas tales como las 5S o las 5 ¿por qué? Para aquellos que no saben lo que es las 5S, son unas herramientas de calidad y mejora ambiental del sitio de trabajo, y los 5 ¿por qué? Nos permite pues determinar cuáles fueron las causas que generaron los problemas que se nos presentan en la obra. Esto se hace pues con la finalidad de mejorar el orden en la obra y encontrar entonces las causas raíces de los problemas recurrentes que se puedan tener en los procesos constructivos. Entonces, de esa manera podemos lograr una mejora en nuestros procesos y, por supuesto, mejorar nuestro rendimiento, nuestra productividad.
Utilizar pues la herramienta Kanban, que es una herramienta para gestionar proyectos, que permite entonces mapear y visualizar en forma de flujo de trabajo todas las operaciones que estamos nosotros ejecutando o que vamos a ejecutar en nuestro proyecto. También puede ser parte fundamental de lo que se llama el Big Room o el cuarto de batalla, que es donde se hacen todas las reuniones de seguimiento, donde forman parte todos los interesados o los involucrados en nuestro proyecto. También aplicar una caminata global, como se llama en la caminata Gemba Walk, yo acostumbro a hacerlo en todos mis proyectos, pues esta puede ser pues de una gran ayuda para poder entender entonces los flujos de trabajo. Si tú no has ido por ejemplo, el planificador que no ha visitado o no patea la obra, como digo yo, pues no tiene una idea de cómo son los flujos de trabajo y cuáles son los errores que suceden a diario en la obra. Entonces, cuando tú haces esto, puedes ver entonces qué es lo que está pasando con el flujo de tu proceso, el proceso de tu flujo, para ver cómo lo puedes mejorar. Entonces, esta Gemba, pues, es una gran oportunidad para pensar entonces en oportunidades de mejora. Sin embargo, esto debe hacerse con una actitud que sea propositiva, ¿ok? Y ojalá, después de un recorrido del tipo Gemba, pues, se puedan evitar señalamientos. Cuando tú estás caminando, es preferible no hacer señalamientos, simplemente observación y hacer, digamos, preguntas y consultas de manera de nosotros poder corregir las cosas que se están haciendo mal en la manera que estamos procesando o haciendo nuestra actividad. Por otro lado, pues hacer un análisis de los procedimientos constructivos de la obra y de la selección de los proveedores a partir de la elección por ventaja o por choosing by advance. Buscar los buenos proveedores o los mejores proveedores seguramente pues nos van a dar una garantía en el flujo de trabajo con entregas oportunas, en las cantidades requeridas y en el momento requerido. Y igualmente, pues, por último, tener una programación dinámica que se actualice día a día. Esto se logra ya por las nuevas metodologías, ¿verdad? Que las nuevas técnicas o los nuevos software que nos permiten de manera de tiempo real, pues, nosotros poder determinar, pues, ¿ok? Cuáles son las actividades que estamos ejecutando y si las estamos haciendo bien y estamos trabajando dentro de los rangos de rendimiento y productividad. Hay otras, como por ejemplo, subdividir los modelos en disciplina y subdisciplina, no realizar pues una modelación gráfica en exceso, porque lo que hace tiende a confundir, y no realizar una modelización. Perdón, esta está repetida. La última está totalmente repetida. Me van a disculpar, eso lo tendré que arreglar de la presentación. Entonces, ahora veamos BIM. ¿Cómo puede impulsar BIM la sostenibilidad de nuestro proyecto con el uso de esa herramienta? Entonces, BIM no es más que un proceso colaborativo a través del cual se crea, se comparte y se usa información estandarizada en un entorno digital donde todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción está plasmado en ese modelo. BIM tiene un gran potencial para reducir costos y tiempos, para aumentar el valor agregado en el área del sector de la construcción, en mejorar la calidad constructiva e integrar a todos los interesados de la construcción de manera mucho más efectiva. Es muy importante en el medio de la construcción tener una colaboración, tener una comunicación, de que todos estemos caminando el mismo camino y estemos hablando el mismo idioma. Entonces, de acuerdo a la etapa del ciclo de vida del proyecto, se pueden tener varios usos o finalidades para aplicar la filosofía BIM. Por esta razón, pues, nacen lo que se denominan las diferentes dimensiones de trabajo o las dimensiones BIM, y estas dimensiones son unos diferentes niveles de implementación que están asociados a diversos o diferentes alcances que pueden ayudar pues a segmentar la información que ya trabaja o que ya maneja y
la información que vayamos a necesitar en un momento determinado. Ahí tienen pues las etapas, las primeras etapas, las etapas BIM de la 1 hasta la 6. Entonces, a partir de la dimensión 4, se puede realizar entonces un vínculo con metodologías como es la Planner System, ¿verdad? Y una simulación con los procesos constructivos. Podemos hacer simulaciones y ver cómo nos va a resultar nuestro proyecto. Con la quinta dimensión se permite hacer entonces un control y un vínculo con las metodologías como la del valor ganado, que esto tiene que ver con los costos. Y la sexta dimensión se relaciona con la eficiencia energética de las edificaciones que estamos construyendo. Esto es la parte de sostenibilidad. ¿Ok? Entonces tienen 6 de las dimensiones, son 9, pero estas son las que mayor están relacionadas con nuestro tema de la sostenibilidad. Perdón. Entonces, teniendo en cuenta que esta es una metodología que puede usarse durante el ciclo de vida del proyecto, la implementación de BIM entonces presenta, como dije, grandes ventajas desde el momento inicial del proyecto hasta que se pone el mismo en operación. Entonces, algunos de esos usos o de beneficios en la etapa de planificación son la detección de las posibles interferencias, que hay una revisión constante cuando se está elaborando el modelo del diseño, hay una interacción muy directa con los diseñadores y los contratistas, se pueden determinar entonces las cantidades de obra y articulando esto con los contratos correspondientes. Hay exportación de planos, todo el mundo maneja la misma información, se puede llevar un control visual del proyecto con el modelo completo, ¿ok? Donde nosotros podemos ver cómo estamos desarrollando, por qué etapa vamos, y además también nos permite para hacer pautas o piezas publicitarias. Entonces, desde el punto de vista del constructor, pues, algunos de los usos de BIM en las etapas de preconstrucción y de construcción son las que tenemos allí, la planeación o planeamiento de la logística de la obra, la detección de interferencias, esta se repite aquí, coordinación en tiempo real y de manera totalmente integrativa, control del presupuesto y de la planificación o programación, control de las actividades y de la secuencia constructiva y puntos de chequeo entre actividades y diferentes actividades y las diferentes fases. Y por último, finalmente, en la fase de mantenimiento y operación, esto implicaría pues que tenemos el modelo récord, en cambio a planos récord tenemos el modelo que se va ajustando cada vez, todos los días se va ajustando cada vez que hay un cambio, tenemos una modelación energética, eso lo permite hacer, de los activos, en este caso de la edificación que estamos construyendo, permite tener planes de control y seguimiento en lo que corresponde a mantenimiento, obtener datos precisos de la operación de esa edificación, controlar áreas y gestión de espacios correspondientes para ver cuán eficientemente están trabajando en sentido de sostenibilidad, iluminación, calefacción, enfriamiento, y también nos permite hacer pronósticos de falla y de reparaciones. Cada paso, entonces, del proceso en el que BIM, o mejor dicho, cada paso del proceso en el que BIM ahorra tiempo, mejora la eficiencia, mejora el diseño y reduce errores, brinda entonces una oportunidad cuantificable para reducir el impacto ambiental en el ciclo de vida del edificio o de la edificación. Es más, podría decir, se tiene pues un vínculo directo de BIM con la sostenibilidad, conocido entonces como BIM Green. Así como había Lean Green, hay también este término que es BIM Green, que es una respuesta al calentamiento global, a la escasez de recursos energéticos y a los desafíos de la degradación ambiental que puedan ocasionar nuestros proyectos de construcción. Entonces, desde BIM se pueden obtener soporte de análisis del ciclo de vida del proyecto para tener, pues, de esta manera un análisis de los impactos ambientales en términos de huellas de carbono, análisis de rendimientos energéticos,
simulaciones lumínicas y otro tipo de análisis de optimización energética. Además, por otra parte, pues BIM también puede ayudar a reducir los desperdicios de la construcción con un mayor control de la obra, que se traduce entonces, por supuesto, en una reducción de las emisiones de carbono y una mayor eficiencia en los procesos de construcción. Y por último, finalmente, pues BIM puede ser una herramienta de gran ayuda para obtener una certificación de sostenibilidad que ya se puede examinar sus requerimientos de acuerdo a BIM, aquellas certificaciones que les mencioné en la lámina anterior, sobre todo la LEED, que es una certificación que es de mucho peso a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, ¿qué implica esto? Que hay que tener una serie de conocimientos previos, ¿verdad? Para poder manejar BIM, ¿ok? Entonces, como esto es un proceso transversal, los conocimientos necesarios consisten en el entendimiento general de lo que es la metodología BIM desde la perspectiva del constructor, que es el que va a ejecutar la obra. Entonces, ahí tiene el plan de ejecución BIM, que no vamos a entrar en detalle de ninguno de estos, pues los roles y responsabilidades, cuáles son los hitos del proyecto, cómo se definen las disciplinas, cuáles son las entregas, las fechas de entrega de cada uno de los modelos que se vayan a generar, el uso de BIM o los usos que se esperan tener de esta herramienta, los procesos de modelado, intercambio de información entre cada uno de esos participantes que están en el proyecto, el origen y la orientación, o sea, qué es lo que debemos nosotros llevar con respecto a nuestros proyectos, cuáles son los criterios de la nomenclatura que vamos a utilizar para los elementos y archivos, cuáles son las plantillas de los planos, de los modelos, la información mínima de cada uno de los elementos que se vayan a construir, formatos de intercambio de información y el Common Data Environment. Todo eso forma parte, pues, de lo que son los conocimientos previos que debe tener, pues, el constructor al momento, pues, de implementar esta herramienta. Entonces, hay una buena cantidad de guías, eso es bueno recalcarlo, para la adopción de BIM en organizaciones y proyectos que pueden ser de gran ayuda, pues, para la implementación de esta metodología en las diferentes organizaciones. Perdón. Ahora, eso tiene, entonces, por supuesto, unas mejores prácticas que van, entonces, en la etapa de planeación o de planeamiento o planificación, hay que revisar el plan de ejecución BIM. ¿Ok? Después, en la etapa de diseño, hay que participar en las correspondientes revisiones del avance del modelo o del diseño para el análisis de constructibilidad de nuestro proyecto. Ahí evaluamos qué bien o cuán bien podemos nosotros construir nuestro proyecto. Después tenemos que tener, entonces, en la etapa de preconstrucción, utilizar o usar el modelo BIM como una herramienta para los criterios de selección de materiales. ¿Ok? Después tenemos, nos permite, pues, mejorar nuestra condición como constructor de qué debemos utilizar nosotros de manera de ser menos contribuyentes, pues, a lo que tiene que ver con el calentamiento global o con los efectos ambientales de nuestro proyecto. En la etapa de preconstrucción, pues, hay que contar con el equipo de obra, con personal que esté encargado de lo que es el modelo BIM, siempre será un BIM manager o un BIM director, y que tenga conocimientos y experiencia en el uso del software definido para tal fin. Hay varios software que trabajan con esta metodología. Y asimismo, pues tenemos que el personal que esté encargado de la coordinación técnica del BIM, que tenga, pues, experiencia en campo con respecto al uso del modelo y el uso de la herramienta en sí. ¿Qué más debemos tener? Debemos contar con herramientas para poder visualizar, obviamente, el modelo BIM, es decir, con los software correspondientes, y también debemos incluir en el modelo BIM todas las obras preliminares y ajustar los planes de manejo de acuerdo, pues, a lo que nosotros vamos a gestionar en nuestro proyecto. Y por último, pues, en la etapa de construcción,
debemos considerar que durante la reunión de arranque se debe entonces verificar que el contratista y los subcontratistas tengan un entendimiento completo de la metodología de trabajo, que es una forma colaborativa de trabajar en obra. Después tenemos también generar un entorno que sea colaborativo en todo el proyecto y disponer entonces de la gestión visual que hablamos anteriormente dentro de los proyectos de la obra. Y en los comités de obra se debe tener en cuenta para visualizar y analizar el modelo BIM para tener retroalimentarlo, hacer que esto es algo que el modelo BIM es un modelo vivo, no es un modelo estático. Y hay que irlo alimentando y adecuando cada vez que vamos avanzando en nuestro proyecto. Después hay que acordar ciertas revisiones o reuniones de revisión periódica. Hay que subdividir el modelo en diferentes disciplinas para que no sea tan pesado y tan engorroso. No realizar una modelación gráfica, tampoco excedernos en la manera que estamos nosotros representando el modelo y realizar pues las coordinaciones en obra con el modelo BIM o con la metodología BIM. Luego tenemos otra herramienta de manera colaborativa, y el tiempo se nos está poniendo chiquito, vamos a tener que, no vamos a poder cubrir todo el contenido, pero con estas tres yo me sentiría complacido. Está entonces el proceso integrativo y pensamiento sistémico, ¿no? Este proceso integrativo o Integrated Project Delivery es un proceso colaborativo, como ya dije, enfocado en la planificación, el diseño y construcción y operación de un proyecto en todo su ciclo de vida. Entonces, para llevarlo adelante o llevarlo a cabo, se requiere un equipo que sea interdisciplinario, pensando el proyecto desde su concepción, con el fin de tener entonces una visión que sea totalmente unificada de todas las partes y que sea compartida con todos y cada una de las partes del proyecto. Entonces, el proyecto o el objetivo de implementar un proceso integrativo en un proyecto constructivo puede generar proyectos de alto rendimiento a través pues de la optimización de los recursos y el análisis temprano de las interacciones de los sistemas para identificar entonces sinergias que permitan obtener beneficios ambientales y económicos, garantizando así el bienestar de los usuarios y de la comunidad en sí. Su aplicación entonces en la construcción sostenible parte pues de la aplicación de los principios del pensamiento sistémico. Vamos a terminar con la parte de IPD y creo que hasta ahí de todas maneras lo voy a compartir toda la presentación. ¿Ok? Entonces, pasamos aquí. En los procesos integrativos de diseño se rompen pues los paradigmas que normalmente se tienen en la industria de la construcción, donde se pensaba pues que cada parte tenía un único fin y su rol en el proyecto era muy puntual, era muy particular. Sin embargo, pues en un proceso integrativo se debe cambiar esa mentalidad, igual que con la mentalidad del Lean Construction y la mentalidad o la visión de BIM, y pensar en el proyecto como todo un equipo. Todos somos parte del mismo equipo y somos los que vamos a gestionar este proyecto de manera colaborativa. Entonces, donde cada una de estas partes pues aporta un fin en común que, o trata pues de aportar a un mismo fin común, que es el proyecto, no mi trabajo o no mi contrato. El proyecto es lo que debe privar allí. Entonces, un proceso integrativo o de integración temprana de los involucrados en el proyecto es parte fundamental del éxito de esta metodología o de esta herramienta, además de un acuerdo tácito entre las múltiples partes. Y algunos de los beneficios que nos trae como producto pues la implementación de un proyecto integrativo pues son el beneficio y el riesgo son compartidos por todos los socios y están de acuerdo en esa distribución de riesgo. Los costos son garantizados para el cliente. Los ahorros son compartidos si da el caso que
el proyecto se entrega por debajo de presupuesto, la creación de una cultura colaborativa a nivel de las organizaciones y las mejoras tempranas que podríamos nosotros llevar a cabo en nuestro proyecto. Entonces, el rol de constructor en esta parte es un proceso integrativo, parte del concepto entonces de conformar un equipo interdisciplinario desde la fase más temprana del proyecto, porque ellos forman parte de la planificación temprana, porque estamos trabajando, como dije antes, en un proceso totalmente colaborativo. Entonces, los procesos los procesos integrativos o colaborativos, pues son altamente recomendables para mejorar la eficiencia y lograr mejores resultados en los proyectos mediante el trabajo en colaboración o trabajo colaborativo. Y por último, pues también es una estrategia muy recomendable para la sostenibilidad, ya que tiene un principio rector, o se tiene un principio rector, y ese es hacer más con menos recursos. Si afectamos menos los recursos naturales, pues estamos, digamos, contribuyendo con la sostenibilidad de nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, de esta forma, pues las metodologías colaborativas que mencionamos, BIM, Lean y IPD, comparten pues muchísimos principios que sin duda, implementados de forma sinérgica, en conjunto, van a tener entonces excelentes resultados en cuanto a la eficiencia y a la sostenibilidad de la obra. Para esto se necesita entonces tener unos conocimientos previos, ¿ok? Que son la aplicación con otras metodologías, como dije anteriormente, que son las herramientas BIM y Lean, una definición del protocolo de cómo nos vamos a comunicar e intercambiar la información, cómo va a ser el protocolo, la forma que vamos a tomar las decisiones en el proyecto, tener una claridad sobre la matriz de responsabilidades en el proyecto, generar o crear unos términos de referencia y un contrato que esté orientado a la colaboración y, por supuesto, un presupuesto general, que sea el presupuesto del proyecto y sea, pues, generado o estructurado desde el principio colaborativo. 3 minutos. Sí, ya voy a terminar. Termino con las mejores prácticas y ahí lo dejo. Entonces, en este enfoque, pues, hay ciertas mejores prácticas que se deben llevar a cabo, que son, en primer lugar, incluir en las metas del proyecto aquellas que están relacionadas con la sostenibilidad y el manejo de la obra. En la etapa de diseño, pues, participar en las revisiones del diseño para el análisis de constructibilidad del proyecto, es decir, desde el primer momento que estamos haciendo el diseño, de manera de generar un proyecto que sea sostenible y que sea construible de la mejor manera. Y integrar los requerimientos del constructor y los contratistas como parte integral de los términos de referencia que se utilizan en los contratos colaborativos. En la etapa de la construcción, pues, hacer cuadros comparativos técnicos. Por otro lado, en la etapa de contratación, hacer la comparación entre los diferentes ofertantes o potenciales contratistas de manera de ver cuál es el que está mayor capacitado. Y en la etapa de construcción, pues durante la reunión de arranque, verificar que el contratista tenga un entendimiento completo de lo que es el proyecto, llevar un seguimiento periódico de las estrategias de sostenibilidad en la obra, de acuerdo al plan de manejo ambiental, llevar un registro de las observaciones de obra, de acuerdo a lo que plantee ese plan de manejo ambiental, llevar a cabo pues revisiones periódicas en la instalación de sistemas técnicos dentro de la obra, tener una reunión de coordinación de sistemas de control con los operadores de dicho sistema y a tener una actualización de los planos o del modelo del proyecto para contar con las versiones récord o as-built o finales al terminar el proyecto. Ya no existen los planos en papel as-built al final. Los planos se van generando a medida que vamos avanzando. Eso se hace a través del modelo de la herramienta de BIM. Y en la parte de aceptación, pues, hacer capacitaciones de los operadores y los usuarios del proyecto e integrar el plan de mantenimiento para cada uno de los sistemas que conforman el correspondiente proyecto.
no, nos quedó por fuera lo que tiene que ver con la parte de comisionamiento, pero bueno, yo creo que con lo que vimos está bastante bien definido, pues cuáles son yo les dije al principio en una lámina, que si mal no recuerdo fue esta, vamos a buscarlo por aquí, que nos íbamos a centrar, era en ¿dónde estoy? Aquí, en las metodologías colaborativas, que son las que mencionamos, Lean, BIM y PD o proyectos integrados. Hoy, caramba, se me fue quería dejar, espérate un segundo, déjame que dejé de compartir, déjame ver un momentico aquí, cancel, sharing, has stop, leave the meeting, cancel aquí, ya va. Ok, déjame compartir de nuevo para que vean esa última lámina. Ahí están mis datos de contacto. De todas maneras, esta se la voy a pasar yo a Leonardo, de manera que le comparta a ustedes la presentación. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues tengan el material de soporte. Ahí están todos mis contactos en LinkedIn, WhatsApp, mi número telefónico. Ahí está operando únicamente el primer número, el segundo ya lo eliminé. Mi correo electrónico, mi página de Facebook, Twitter, Instagram y mi canal de YouTube. Con todo esto, muchísimas gracias a todos por la atención prestada y pues estamos abiertos a una tanda de preguntas. El éxito depende de eso. El éxito depende de las estrategias que establezca la PMO para poder gestionar un proyecto de construcción. Así es, recordando que en muchas ocasiones son megaproyectos o son muchísimos millones de unidades, por lo cual no es un proyecto al uso, se requiere mucha experiencia en proyectos, por supuesto, pero hay muchos otros factores que hay que tener en consideración y como bien dices, totalmente de acuerdo, desde la estrategia hasta la ejecución, pasando por la táctica, hay que tener en el radar. Te felicita Carlos Hernández, te felicita gente en el chat. Gracias a todos por acompañarnos, de verdad, muchísimas gracias. Livia, Guillermo Salazar, también, hola Guillermo, amigo, gusto saludarte, Yuribet, bueno, una serie de personas que aquí hay muchos, aquí que no Carlos, sí, gracias a todos también, aquí en Europa también nos están siguiendo también en vivo, así que una bolsa fuerte de Barcelona y nos vemos la próxima ocasión en la magia de la PMO, los Webinar Series, quinta y última temporada. Gracias. Seguro, muchísimas gracias, entonces gracias a todos por su presencia y espero que les haya sido de interés y que les sirva de algo pues lo que compartimos en este pequeño webinar. Muchísimas gracias entonces a todos, gracias acá Leonardo, ya nos retiramos entonces. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Gracias, Leo. Gracias a todos, gracias.